Somos estudiantes del quinto semestre de Psicología A2 de la Universidad Estatal de Milagro. Este trabajo es de la asignatura de Psicología Diferencial que está a cargo del docente psicólogo Denis Jiménez. Nuestro grupo está conformado por Ana Vega, Cintia Vera, Verónica Rubio, Tania Villegas, Estefanía Tomalá. Este video está enfocado a los principales exponentes de la psicología diferencial. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de la psicología diferencial. Concepto de la psicología diferencial. Esta aspira al conocimiento mediante el estudio de sus diferencias en los distintos grupos e individuos. Así como la psicología básica estudia las leyes y procesos de la mente y de la conducta comunes a todos los hombres, la psicología diferencial estudia la mente y conducta fijándose en las diferencias individuales o de grupos. La medida de las diferencias en las aptitudes y habilidades mentales y conductuales y de la diferencia en la personalidad se han convertido en una de sus más claras preocupaciones. El uso de la estadística y la influencia del enfoque del evolucionismo, con la importancia que este enfoque da a las diferencias entre los individuos de una misma especie, llevaron a Galton a la creación de la primera psicología diferencial. Periodos de la psicología diferencial. Se reconocen dos grandes periodos, el periodo precientífico y el periodo científico. El cambio de un periodo a otro se dio por las aportaciones de Galton, Binet, Spearman, Cattell, entre otros. El periodo precientífico se caracteriza por el conjunto de saberes y creencias que han ido formulándose para explicar la variabilidad de los individuos y su comportamiento. El periodo científico empieza desde mediados del siglo XIX hasta el presente. Se divide en 4 etapas. Primera etapa, de 1850 a 1910, con el surgimiento y definición de la nueva disciplina. Segunda etapa, de 1910 a 1950, con el desarrollo y configuración de la psicología diferencial. Tercera etapa, de 1950 a 1970, la diversificación de la investigación relacionada con las diferencias individuales. Ocurren dos cosas. Primero, áreas que habían sido parte de la psicología diferencial, como la psicometría, la teoría de los test, se convirtieron en disciplinas autónomas. Segundo, el análisis factorial, eje metodológico de la psicología diferencial, etapa muy productiva en estudios empíricos e investigaciones diferencialistas. Cuarta y última etapa del periodo científico de la psicología diferencial, desde el año 1970 hasta el presente, con el nuevo auge de la psicología diferencial, con autores como Stenberg, Zuckerman y Jensen. Antecedentes de la psicología diferencial. De la biología, la concepción del individuo como organismo complejo y único. De la genética, los conceptos acerca de los mecanismos hereditarios. De la biometría, antropometría y estadística, conceptos y procedimientos de cálculo. De la medicina, la fisiología y las ciencias clínicas, la visión funcional del organismo humano en cuanto a fuente de diferencias. De la psicología filosófica, sus aportaciones provienen de 3 áreas: teoría de las facultades, psicología del contenido y teoría evolucionista darwiniana. Además de esto, el padre de la psicología diferencial, podemos darnos cuenta que fue Sir Francis Galton, quien fue un explorador y antropólogo británico, padre de la eugenesia, que es la ciencia que estudia el mejoramiento planificado de los seres humanos por medio de un cruzamiento selectivo. Él era primo de Charles Darwin y fue uno de los primeros en reconocer implicancias de la teoría evolucionista en las diferencias individuales.
Su objetivo no era crear una élite aristocracia, sino lograr una población compuesta únicamente por hombres y mujeres superiores, ya que el enfoque de esta teoría se centra en la herencia. Aportaciones de Galton. Hubo dos grandes aportaciones. Primero, estudios sobre la herencia de las diferencias individuales e investigación y desarrollo de la eugenesia. Ahora vamos a observar a otro de los exponentes de la psicología diferencial, James Cattell. James Cattell fue un psicólogo estadounidense que asistió a Galton. Era de Londres. Orientó la psicología de su país hacia la utilización de métodos experimentales que sean objetivos, la aplicación de pruebas mentales y la psicología aplicada. En 1930, Cattell y Eysenck utilizaron el análisis factorial para el estudio de rasgos. Ahora podemos observar a Alfred Binet. Considerado en Francia fundador de la psicología experimental, fue comisionado en 1904 por el Ministerio de Instrucción Pública para identificar a niños anormales. De esta manera creó un sistema de medida y clasificaba a los sujetos según su capacidad intelectual. Esto originó al concepto de la edad mental. Ahora podemos observar la escala de Binet. En una columna el coeficiente intelectual y a su lado la categoría descriptiva. Iba categorizando según el coeficiente intelectual de cada individuo. De 140 a superior era muy superior en la categoría descriptiva. De 120 a 139 superior. De 110 a 119 brillante, promedio alto. De 90 a 100 promedio. De 80 a 89 inferior a la media. Y de 70 a 79 límite insuficiente. De 60 a 69 límite al débil mental y menos de 60 deficiente mental en grados diversos. Ahora podemos observar a otro exponente, Robert Sternberg. Robert Sternberg, él vio lo que son los perfiles de estilo y la inteligencia. Él fue un catedrático e investigador de la Universidad de Yale. Publicó una teoría a la que llamó teoría triádica de la inteligencia humana en el año de 1985. Ahora podemos observar a Terman. Él introdujo lo que es la escala Binet-Simon y la popularizó al adaptarla a su versión de Stanford, Wiener, en 1916. Además de esto, incorporó el concepto de cociente intelectual como alternativa de la edad mental. En su objeto de estudio, él observaba cómo varía la conducta y el componente cognitivo que la causa y la activación que la motiva. En su objeto de estudio, además, dijo que era esencial para el estudio de esta disciplina los rasgos psicológicos que se definen como características del individuo, que determina el que la conducta sea constante o que varíe, determinando así la individualidad. Por lo anterior, podemos afirmar que el objeto de estudio de la psicología diferencial se refiere a la variabilidad en la conducta observable de los organismos y también a la variabilidad en los procesos psíquicos que la provocan. En suma, dicho objeto podría concebirse según Head en los siguientes aspectos: conducta, que es la respuesta, rendimiento y ejecución observable; organización mental, que marca una diferencia de la conducta; y base energética, que es el componente dinamizador de la conducta. Aunque la organización mental y la base energética acontecen en el ámbito no observable, la psicología diferencial busca estudiar estos aspectos a distintos niveles. Estos niveles se refieren a la variabilidad interindividual, intraindividual e intergrupal. Diferencias interindividuales tienen que ver con variables observadas en un grupo de individuos, de tal forma que cada uno de ellos puede estar afectado por uno de los valores posibles de aquella variable, como sería el caso, por ejemplo, de las dimensiones de la personalidad o las habilidades. Si el estudio de esta clase de diferencias ha sido el más característico hasta ahora de la psicología diferencial, se debe al hecho natural de que los individuos de una misma población y especie se comportan de modo distinto, aun cuando comparten concretamente el mismo contexto espacial y temporal.
Las diferencias entre los individuos aparecen con el nacimiento y se refuerzan o suavizan a lo largo del desarrollo debido a los cambios madurativos y al aprendizaje, afectando tanto a los rasgos morfológicos como a las funciones psicológicas de los mismos. Diferencias intergrupales. Cuando medimos un rasgo psicológico en individuos pertenecientes a grupos distintos y obtenemos parámetros estadísticos que caracterizan a tales grupos porque sus integrantes están afectados por un valor preciso de dicha variable, decimos que estamos ante diferencias intergrupales. En psicología diferencial se entiende por grupo a la suma de individuos con una o varias características comunes, a quienes se compara a su vez con individuos pertenecientes a otros grupos que presentan esas mismas características pero en otro grado o nivel. Para ello puede clasificarse a las personas según su edad, sexo, raza, estatus socioeconómico, lengua hablada, religión, etc. Aunque también pueden utilizarse variables típicas de las diferencias interindividuales para agrupar a las personas, por ejemplo, según su nivel de inteligencia, su tipo de personalidad o cualquier otro atributo mesurable. Diferencias intraindividuales son el resultado de hacer comparaciones del individuo consigo mismo. Consideramos dos subclases en este caso: los cambios intraindividuales correspondientes a una variabilidad diacrónica, es decir, a cambios que ocurren a nivel individual en los rasgos a lo largo de distintos periodos y de tiempo, los cuales son irreversibles y están íntimamente relacionados con el proceso del desarrollo. Las diferencias intraindividuales propiamente dichas se caracterizan por ser sincrónicas, por manifestarse con mayor parte la estabilidad a lo largo del tiempo. En otras palabras, mientras que las diferencias intraindividuales indican específicamente cómo está organizado cada sujeto con respecto a distintas dimensiones o rasgos, los cambios intraindividuales se refieren al posible cambio cuantitativo o cualitativo que las diversas dimensiones o rasgos psicológicos pueden sufrir como consecuencia del proceso del desarrollo. Las relaciones entre cambios y diferencias intraindividuales es importante porque gran parte de las diferencias intraindividuales pueden ser resultado de los cambios intraindividuales. ¿En qué añade a la variable tiempo? Debemos considerar que ésta no produce ningún efecto en la variabilidad de la conducta de los organismos. Es el conjunto de efectos de determinada variable que actúan a lo largo del tiempo, las que causan la variabilidad, intraindividualidad, y además debemos tomar en cuenta dos cuestiones más. En los cambios intraindividuales consideramos que la variabilidad es irreversible, mientras que no lo es para las diferencias. Las determinaciones de que agentes causan el cambio y que agentes causan la diferencia de intraindividualidad. Para Alport propuso que lo monotético tenía un constructo de tipo ideográfico, que tiene un constructo de rasgo al constructo de tipos, que se refiere a que somos totalmente diferentes, mientras que el constructo de rasgo se refiere que si bien somos diferentes, también tenemos similitudes. Charles Spearman. Edward Spearman fue un psicólogo inglés. En 1904 formuló la teoría que determina la inteligencia. Se compone de un factor general, factor G, y otros factores específicos, factor S. La inteligencia humana está compuesta por dos factores: el factor general, que es la raíz de la inteligencia, los factores específicos, que son aquellas habilidades o actitudes que tienen cada persona para poder realizar una determinada actividad. Spearman desarrolló su trabajo en el campo de la inteligencia y las actitudes humanas y aplicó la estadística a la psicología. Desarrolló así la base de su teoría sobre el factor G de la inteligencia y el análisis factorial. A continuación tenemos a Leon Thurston. Él sostenía que no se puede considerar a la inteligencia como un rasgo unitario, ya que la inteligencia humana posee cierta organización sistemática, con una estructura que se puede inferir a partir de un análisis estadístico de las pautas, de las correlaciones
halladas en un grupo de pruebas. Con la ayuda de un método de análisis factorial adecuada para analizar factores de manera simultánea, identificó los siguientes factores: capacidad verbal, de velocidad perceptual, de razonamiento inductivo, numérico, de memorización, de razonamiento deductivo, de facilidad de palabra y espacial. Consideraban que se puede dividir a la inteligencia en estos diversos factores. Cada uno de ellos posee un peso similar. Con esto procedió a desarrollar pruebas de capacidades mentales primarias para medir estos factores. Bueno, ahora tenemos a Hans Eysenck. En la teoría de Eysenck está basada principalmente en la psicología y la genética. Consideraban que nuestras diferencias en las personalidades surgen de manera hereditaria. Entre sus métodos comprenden una técnica estadística llamada análisis factorial. La investigación original de Eysenck nos mostró dos dimensiones principales de temperamento, como son el neuroticismo y la extroversión versus introversión. Ahora tenemos a Raymond Cattell. La personalidad para Cattell es aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación determinada. Para Cattell, los rasgos son elementos descriptivos de la personalidad. Él hace la clasificación de los rasgos. El primero tenemos en función de su valor y consistencia. Ahí tenemos los rasgos superficiales y los rasgos profundos. Segundo, tenemos en función del rango de aplicación. Tenemos los rasgos comunes y los rasgos específicos. Tercero, tenemos en función de su origen. Tenemos los rasgos constitucionales y los rasgos ambientales. En la cuarta tenemos en función de su contenido o naturaleza. Tenemos los rasgos de capacidad y tenemos los rasgos comportamentales y los rasgos dinámicos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de Joy Gearful. Desarrolló el modelo de la estructura del intelecto tridimensional como un medio para organizar los factores intelectuales. El modelo es una taxonomía de tareas o ítems de inteligencia y postula que la inteligencia está constituida por 120 capacidades o actitudes independientes. Su modelo de estructura del intelecto consta de 3 dimensiones que representó por medio de un cubo. El silencio se va, junto a mí ya no está. El dolor se marchó,